Pues hoy nos acompaña en nuestros estudios Ruimán Rodríguez, del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Señor Rodríguez, buenos días y bienvenido a Radio 5. Buenos días. Bueno, ayer cuando cerrábamos esta entrevista decía que hoy estaría muy pendiente de un desahucio que iba a tener lugar en Tenerife. Finalmente no habrá desahucio. ¿Cómo se ha resuelto? Pues como deberían de resolverse todos los desahucios que tenemos en agenda y que desgraciadamente no siempre es así. Judicialmente se ha paralizado. Aparte de eso, la Sareb, que era la entidad desahuciadora, pues ha concedido un alquiler social a la familia y encima va a ser el Ayuntamiento de La Laguna el que lo va a costear. Es decir, para nosotros una medida redonda que debería servir como ejemplo y protocolo para el resto de casos de desahucio. ¿Podría servir como precedente? ¿Podrían los ayuntamientos asumir este tipo de medidas para intentar que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna? Tienen todos los recursos a su alcance para hacerlo. Lo único que falta es voluntad política. Tienen los recursos de todos nosotros en sus manos y lo lógico es que se inviertan de forma social para cosas básicas. Una sociedad en la que un niño puede ser arrojado a la calle, un bebé de 4 meses era el que corría riesgo de ser hoy desahuciado, no puede considerarse como tal. Es una sociedad fracasada. Entonces, claro que tienen todos los mecanismos en su mano para evitarlo. Por hacernos una idea, para quienes nos escuchan, ¿cuántos desahucios se produjeron el año pasado en las islas? Más o menos, si no tienen el dato exacto. Lo que nosotros contabilizamos, según los datos del Consejo de Poder Judicial, son 900 desahucios por trimestre. Siempre en el tercer trimestre, ficticiamente se baja la cifra, pero es porque en agosto no hay desahucios, porque hay las vacaciones judiciales. Entonces son unos 900 desahucios por trimestre, unos 3.000 al año. ¿Cuántos llevamos este año? Pues en lo que llevamos poquito, pero solo podemos hablar de los datos que maneja el sindicato y en 5 días, 4 o 5 días, hemos gestionado 17 casos de desahucio, 4 o 5 días. Eso los que hemos gestionado presencialmente. Si fuera de forma telemática, para asesorías puntuales y dudas, serían muchísimos más. ¿Y por qué dice el gobierno que los desahucios están parados? Pues porque los gobiernos viven de vender mitos y ficción, porque no pisan la calle y porque supongo que es muy fácil legislar desde Ciudad Jardín o desde los barrios más privilegiados de las islas. Pero la realidad a pie de calle, lo que puede contar cualquier oyente que nos esté escuchando, que viva en uno de nuestros barrios obreros, es que los desahucios son el pan de cada día. El gran problema es que, primero, la mayoría de desahucios son desahucios silenciosos. Lo que estamos sufriendo es que como la ley Mordaza no ha sido derogada, la gente ya prefiere no luchar para defender su techo, para evitar las consecuencias legales que eso puede llevar, con penas de multas muy cuantiosas, incluso penas de prisión por desobediencia, atentado a la autoridad, etcétera. Y la otra realidad, también muy triste, es que muchos movimientos sociales han establecido cierto pacto de paz social con las instituciones y ya no se denuncian los desahucios. Somos de los pocos colectivos, quizás porque no estamos subvencionados, sobrevivimos con las cuotas de nuestras afiliadas, que es una cuota voluntaria de €1 al mes y que no todo el mundo puede pagar, porque si tienen que pagar un cartón de leche no se lo van a quitar de ahí para pagar una cuota a un sindicato. Pues como somos un colectivo independiente y apartidista, quizás por eso seguimos denunciándolo, pero la mayoría ha dejado de denunciar los desahucios desde hace ya mucho tiempo. ¿Cuál es el perfil de las personas que se está desahuciando en Canarias? ¿Ha cambiado? Principalmente son parados de larga duración, sobre todo familias monoparentales, empujadas, impulsadas por madres, que tienen que ser el único sostén de esas familias. Mujeres muy jóvenes que tienen que sacar adelante a sus hijos. También tenemos personas mayores, totalmente desatendidas, vulnerables, que no tienen ningún tipo de asistencia por parte de las administraciones. Hay también bastante población migrante que viene aquí brutalmente explotada, se desconoce totalmente sus derechos y acaban viviendo en infraviviendas y son desahuciados sin ningún tipo de derecho y sin que la ley intervenga para nada, simplemente por el miedo a la deportación, pero principalmente el 90% de casos que gestionamos en el sindicato son madres de familia. ¿Y qué pueden hacer estas personas si, por ejemplo, alguien que nos está escuchando pues está a punto de ser desahuciada? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes y qué pueden hacer ustedes por ello? Pues lo primero que tienen que hacer es conservar la calma. Sé que es lo más difícil en estas situaciones. La peor herramienta es el miedo,
pero pueden con buscar en Google nuestro nombre, Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, darán contacto con nuestra web, nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Twitter y el teléfono del sindicato. Que contacten, nos cuenten su caso, nos entreguen toda la documentación que crean pertinente y que tengan la certeza de que los desahucios, los desalojos, no son tan fáciles como la gente se cree. Aunque se ha reformado la ley para que los desahucios sean muy, muy mecánicos, el famoso desahucio express en menos de 10 días, la realidad es que los inquilinos tienen unos derechos adquiridos y no se pierden por mucho que no sean propietarios de la vivienda. Siguen siendo titulares, están domiciliados en ella. Y sobre todo los menores tienen unos derechos inalienables que, aunque se estén pisoteando, están por encima de cualquier otra consideración. Entonces, que contacten con el sindicato y ahí les asesoraremos, miraremos la situación legal de su caso, intentaremos detenerlo por la vía legal interponiendo recursos. Si no se puede, recurriremos a los medios, que ustedes son una herramienta bastante fuerte a la hora de ejercer presión política para que las administraciones se muevan. Iremos a las administraciones para que cumplan con sus obligaciones, a pesar de la dejación que muchas veces hacen. Y por último, si fuera necesario, recurriremos a un piquete delante de las puertas de sus viviendas para impedir que la policía los desaloje. Al margen de piquetes y al margen de la decisión que se ha tomado en Tenerife de que el ayuntamiento pues colaborara con esa familia, ¿qué otras fórmulas existen para evitar llegar a estas situaciones? Nosotros tenemos un programa de vivienda que hemos hecho público y puesto en conocimiento de las administraciones, que para nosotros sería la forma de solucionar el grave problema, la emergencia habitacional no declarada que vivimos en Canarias. Lo primero hay que hacer un estadillo de vivienda, que lo hagan todas las administraciones en conjunto, analizando la situación real de la vivienda en Canarias. Que esas 138.000 casas vacías que hay en Canarias, que afloren, que se sepa por qué están vacías. El mito de que la mayoría son casas de particulares no se sostiene. Sabemos que muchas están en manos de Bankia, de la Sareb, de muchas entidades financieras e inmobiliarias y sobre todo de fondos buitres que han aterrizado en Canarias. Y estos fondos retienen esas casas para inflar artificialmente el precio del mercado. Hay que tomar medidas también para regular el alquiler vacacional, pero de forma eficiente, no regularlo en zona turística, en suelo turístico para defender el lobby hotelero, sino hacerlo en zona residencial, que es donde está haciendo daño a los barrios. Hay que rehabilitar viviendas. Esa fórmula de hay que construir no se puede en Canarias eterno. ¿Por qué? Porque tenemos unas condiciones geográficas y demográficas muy concretas. Hay que rehabilitar todas esas casas, esas viviendas abandonadas que quedaron semiconstruidas por el crash de la crisis, y hay que terminarlas. Hay que regular el precio del alquiler, hay que ponerle un límite, y no puede ser una medida que quede solo en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, teniendo en cuenta los entramados urbanísticos que tienen. Tiene que reformarse la LAU, que el precio del alquiler deje de ser libre, tal y como está constituido ahora, y que guarde relación con los ingresos de los inquilinos. Aparte de eso, hay que tomar medidas de choque para la gente que ya está siendo desahuciada. No puede ser que la gente que esté siendo desahuciada acuda al sindicato y tengamos que nosotros buscarles alternativas y realojarlos nosotros, llegando a acuerdos con constructoras. Tienen que hacerlo las instituciones, que son los que tienen, como digo, los recursos. Y además de eso, se debe de crear una bolsa de vivienda. Cuando sí que haya caseros, que sean personas físicas, que tengan esas viviendas vacías, las administraciones pueden ejercer de intermediario entre los inquilinos y los caseros, sirviendo como avalistas, garantizando el pago, para que esas viviendas vacías puedan pasar a formar parte de una alternativa de vivienda que hoy en día no existe. Y además, y por último, todas las viviendas que están en manos de entidades semipúblicas, como el Bankia, que de facto es un banco nacionalizado, la Sareb, que tiene un 40% de capital público, deben de pasar a formar parte del parque público de vivienda. En el Estado español tenemos un 3% de vivienda pública, mientras en Alemania y Holanda hay un 40%, cuando tenemos unas rentas muchísimo más bajas. Lo que hay que hacer es que las nuevas construcciones se destinen un 40% a vivienda pública. Tiene que ser así por sistema. Y aparte, que todas esas viviendas que han sido embargadas por los bancos pasen a formar parte del parque público de vivienda.
Bueno, varias cosas. La primera, como se acaba de formar el Estado de Madrid, voy a ir por ahí, luego ya seguimos hablando de la vivienda pública. ¿Será suficiente con la ley de la vivienda que ha anunciado el gobierno de Sánchez para esta legislatura? Desgraciadamente no. Es verdad que muchas de las propuestas son muy similares a las que se recogen en nuestro propio programa, pero para nosotros están vacías de contenido en su mayoría. No se explica cómo se van a llevar a cabo. Son buenas ideas en teoría, pero sin que parezca que haya una dotación, una estructura. Cuando se habla del sinhogarismo, se habla de que hay que acabar con él, que hay que buscarle soluciones, pero se queda ahí, es algo totalmente etéreo. El sinhogarismo no se acaba con caridad, no se acaba con la dinámica de seguir inflando con subvenciones a ONGs y demás para que se encarguen de un problema que es estructural. Hay que tomar medidas a largo plazo. Y hay que buscar la forma de que la cantidad ingente, muchas veces no censada, de personas que hoy por hoy pernoctan en la calle, tengan una solución real que no pase por albergues y por soluciones cortoplacistas. Y en relación al gobierno de Canarias, decía, un 40% de la vivienda pública se debería destinar a estas personas. Dos cosas. Uno, ¿cuánto tiempo hace que no se construye vivienda pública en Canarias? Y luego, por otro lado, el consejero decía que iba a elaborar el Pacto por la Vivienda Digna de Canarias, está además reuniéndose pues con organizaciones y demás para ver un poco las necesidades. ¿Confían en que salga adelante? Hace más de una década que no se construye vivienda pública en Canarias, pero el problema, como decimos, no es construir, es rehabilitar, que es que hay muchas viviendas semiconstruidas en las que a veces se ha metido capital público y no están terminadas. La segunda pregunta era, perdón. La segunda, si confían en que salga adelante el plan por la vivienda digna de Canarias. Es posible que salga adelante, pero sentimos ser pesimistas. Puede ser papel mojado. Al sindicato de inquilinas, que somos el sindicato de la isla de Gran Canaria con mayor número de afiliadas, no se nos ha convocado a esta reunión. Se ha convocado a otros colectivos y movimientos sociales, quizás que están en mejor sintonía con los partidos políticos, pero nosotros, siendo partidistas y, como digo, rechazando percibir ningún tipo de subvención, pues ha preferido no convocársenos, a pesar de que somos el colectivo con mayor número de vecinas afiliadas. Si sale adelante, será algo parcial. Mientras no haya medidas de calado y simplemente se conviertan en buenas palabras, no va a haber una solución inmediata. El problema que tenemos en las islas, pero en el resto del Estado, es que hay leyes de papel y leyes de sangre. Se establecen leyes de cumplimiento obligatorio que todas entendemos. La Constitución es una ley sagrada cuando hablamos de Cataluña o otros términos, pero cuando hablamos del artículo 47, el que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, o del 128, que dice que de la Constitución, que dice que la riqueza, sea cual sea su titularidad, tiene que estar a disposición del bien público, eso se olvida. Cuando hablamos de artículos legales en relación a la protesta o la desobediencia, se aplican con fiereza. Pero cuando hablamos del derecho a la vivienda, de no desahuciar a nadie, que es una ley que se aprobó, el Real Decreto de 7/2019 el año pasado, de que no se puede desahuciar a nadie sin una alternativa habitacional, o las leyes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se incumplen de forma sistemática. Entonces, nos tienes que permitir que seamos un poco escépticos en cuanto a la aplicación de las leyes. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Ruimán Rodríguez, del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, muchísimas gracias por acercarse a los estudios de Radio 5. Ya le advierto que se me han quedado muchas preguntas atrás, así que otro día volveremos a quedar para que nos siga contando cómo funciona todo esto. Muchas gracias a ustedes.